Esto es DW Noticias desde Berlín. Europa debate el futuro de su capacidad militar y de la ayuda a Ucrania en momentos cruciales para la seguridad de los 27 países. Los ministros de Asuntos Exteriores en Bruselas buscan una vez más consensos para incrementar la asistencia financiera y militar a Kiev, pero las discusiones ponen en evidencia fisuras a lo interno del bloque. Estos son nuestros titulares. Las negociaciones en Bruselas ocurren a la sombra de los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sostener una conversación telefónica con Vladimir Putin sobre una propuesta de cese el fuego que Ucrania ya aceptó. Tendremos detalles desde la ciudad sede de la Unión Europea. Además, Estados Unidos lanza una nueva serie de ataques aéreos contra rebeldes hutíes en Yemen. Washington asegura que su campaña no se detendrá, sino hasta que el grupo respaldado por Irán deje de atacar buques de carga. Y Costa Rica y Panamá acuerdan encargarse del transporte de migrantes deportados desde Estados Unidos y que deben regresar a sus países a pie y en bus. DW estuvo en la frontera para recoger, entre otros, el testimonio de una familia venezolana. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El Kremlin confirmó que este martes el presidente ruso Vladimir Putin mantendrá una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump. La llamada se da en el marco de las negociaciones estadounidenses para lograr un alto el fuego en Ucrania. Mientras tanto, Rusia continúa bombardeando incesantemente Ucrania. Este fin de semana se registró una nueva oleada de ataques con drones contra varias de las ciudades ucranianas. En plena negociación para alcanzar un acuerdo que permita un alto el fuego, los ucranianos siguen a merced de los bombardeos rusos. Me tumbé a ver televisión y me quedé dormida. Entonces oí un estruendo y el techo se derrumbó sobre mí. Me levanté, todo estaba cubierto de polvo, encendí la luz. Era un caos, no podía ver nada. Sin embargo, lo que suceda en Ucrania en las próximas semanas dependerá de las decisiones que tomen líderes de otros países. A bordo de su avión presidencial, el estadounidense Donald Trump volvió a referirse el domingo por la noche a las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia y a quienes considera que serán sus próximos dueños. En muchas zonas, la situación ha cambiado mucho con respecto a antes de la guerra. Hablaremos sobre territorios y sobre centrales eléctricas, aunque muchas cosas ya han sido bastante discutidas por parte de ambas partes. Ucrania y Rusia. Ahora estamos considerando la división de ciertos activos. Europa, por su parte, sigue conservando la esperanza de mantener su alianza con Washington, pero ante la incertidumbre generada por la administración Trump, también opta por un plan de rearme para su defensa. Realmente valoramos el resultado de las conversaciones de Jeddah. Ahora debemos entender que la pelota está en el lado ruso de la cancha y ver qué condiciones presentan estos, porque la gran pregunta es si realmente quieren la paz. El Kremlin confirmó que el martes habrá una conversación telefónica entre los mandatarios Trump y Putin. En Ucrania, sin embargo, no albergan mucho optimismo sobre que estas conversaciones lleven a una paz duradera. Todo esto mientras los ministros de Relaciones Exteriores europeos se reúnen este lunes en Bruselas para debatir sobre Ucrania y cruciales decisiones para la seguridad europea. Y la periodista María García Sornosa sigue para nosotros los pormenores del encuentro. ¿Qué tal, María? Un gusto saludarte. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ofreció una rueda de prensa sobre la reunión de hoy de los ministros de Asuntos Exteriores del bloque. ¿Qué se dijo sobre las negociaciones con Ucrania y la ayuda militar que recibirá de sus aliados europeos? Javier, lo que han hecho hoy básicamente los 27 ministros de Asuntos Exteriores es debatir un plan para dotar a Ucrania con un apoyo sostenible y predecible y para llenar a la vez el vacío que deja Estados Unidos. El plan ya ha sido bautizado como Plan Kallas y pretende movilizar hasta 40.000 millones de euros sobre una base de coalición de los voluntarios. Con ellos se busca sortear el posible veto de la Hungría de Viktor Orbán, pero el acuerdo no ha sido posible porque los ministros, los Estados miembros, todavía tienen muchas diferencias sobre cuál debe
debe ser el reparto de cargos quien debe financiarlo. El elefante en la habitación, sin embargo, de esta reunión ha sido la tregua temporal. Aquí en Bruselas hay cautela, sino escepticismo sobre estas negociaciones. No se fían de Vladimir Putin y varios ministros europeos. También la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha criticado que se está poniendo mucha presión para que Ucrania negocie de forma incondicionada, mientras que Vladimir Putin está utilizando estas negociaciones para poner condiciones y requisitos y lograr, dicen, sus objetivos de guerra. La Unión Europea intenta redefinir su estrategia de seguridad. Era María García Sornosa con los detalles desde Bruselas. Muchísimas gracias, María. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Javier. Y no fue lo único que se discutió hoy en Bruselas. La Unión Europea y otros países prometieron 5.800 millones de euros en ayuda para Siria durante una conferencia de donantes celebrada este lunes. Líderes occidentales y potencias regionales se reunieron en una muestra de apoyo al país. Los fondos están destinados a su reconstrucción tras la salida de Bashar al-Assad y a fomentar una transición política pacífica bajo el nuevo liderazgo. El ministro de Exteriores de Siria participó en la conferencia. Se trata de la primera vez que un alto funcionario de Damasco asiste a la reunión anual de donantes. Lo adelantábamos en titulares. En Yemen, los rebeldes hutíes reivindicaron los recientes ataques a un portaaviones de Estados Unidos, esto tras la ofensiva aérea de ese país contra el puerto yemení de Hodeida, localidad controlada por los insurgentes. Según el ejército estadounidense, los ataques continuarán hasta que los hutíes, respaldados por Irán, pongan fin a sus agresiones contra los buques que navegan por el Mar Rojo. Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra objetivos hutíes en la noche del domingo. El mando central estadounidense publicó estas imágenes y aseguró que la ofensiva continuará hasta que los rebeldes pongan fin a sus agresiones contra la navegación en el Mar Rojo. No es una acción aislada, es un esfuerzo para negarles la capacidad de seguir constriñendo y controlando el transporte marítimo. No vamos a permitir que estas personas armadas nos digan dónde pueden ir nuestros barcos, dónde pueden ir los barcos de todo el mundo. No se trata solo de Estados Unidos. Le estamos haciendo un favor al mundo al deshacernos de estos tipos. Esa es la misión y va a continuar hasta que acaben los ataques. Aviones estadounidenses bombardearon también varios objetivos el sábado. Según el Ministerio de Sanidad, dirigido por los hutíes, al menos 53 personas murieron y decenas resultaron heridas. En represalia, el grupo rebelde apoyado por Irán reivindicó 2 ataques contra un portaaviones estadounidense en 24 horas, insistiendo en que responderán con misiles y afrontarán la escalada por escalada. Las Fuerzas Armadas yemeníes no dudarán en atacar todos los buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo y en el Mar Arábigo en represalia por la agresión contra nuestro país. Los hutíes controlan 1/3 del territorio de Yemen. En 2014 tomaron la capital, Saná, y el conflicto se recrudeció cuando una coalición encabezada por Arabia Saudí y apoyada por Washington intervino para hacer frente a los rebeldes. Su ideología se centra en su oposición a Israel y Estados Unidos y se han alineado con el llamado eje de la resistencia de Irán. Desde que comenzó la guerra en Gaza, el grupo ha atacado barcos comerciales en el Mar Rojo e incluso ha disparado misiles contra Israel. Justifican sus acciones en nombre de la solidaridad con los palestinos y aseguran que continuarán con sus ataques hasta que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a la franja. El presidente de Estados Unidos advirtió que usará una fuerza letal abrumadora contra los insurgentes mientras sigan atacando la navegación en el Mar Rojo. También advirtió a Irán que debe poner fin a su apoyo al grupo de inmediato. Acusa al régimen iraní de proporcionarles armas, entrenamiento e inteligencia, aunque Teherán asegura que los hutíes toman sus propias decisiones estratégicas. Los hutíes, en tanto que representantes de los yemeníes, toman sus propias decisiones estratégicas y operativas de manera independiente. Es incierto cuál será el éxito de la nueva ofensiva de Estados Unidos contra los hutíes, visto el relativo fracaso de los esfuerzos militares anteriores.
Bien, vamos ahora a la economía. Como ven, ya está con nosotros Andrés Blumenkrantz. Y Andrés, momentos decisivos para el futuro económico de Alemania. Así es, estamos muy pendientes de lo que pase mañana en el Parlamento alemán, porque se votan este martes cambios muy importantes en las reglas de endeudamiento de este país. Los cristianodemócratas del casi seguro próximo canciller Friedrich Merz, ahí en imagen, y los socialdemócratas que lo van a acompañar como socios en el gobierno apoyan estas medidas, pero el freno de deuda está anclado en la Constitución alemana y cambiarlo requiere una mayoría de 2/3. Para eso es necesario que se sumen a la iniciativa los verdes, que han usado su papel clave en esta votación para exigir más dinero destinado a la transición energética y a la protección del medio ambiente. Alemania se prepara para una transformación radical del gasto público con una reforma constitucional que incluye un fondo especial de 500.000 millones de euros para inversiones en infraestructura, del que 100.000 millones se destinarán a la agenda climática, cumpliendo así la condición del partido Los Verdes, que ya confirmó su apoyo. Otros 300.000 millones se invertirán a nivel nacional, mientras que los 100.000 millones restantes se reservan para los gobiernos de los 16 Länder, que además podrán endeudarse adicionalmente y con menos trabas. Además de este fondo especial, el proyecto de ley prevé otras reformas presupuestarias, como flexibilizar el llamado freno de deuda recogido en la Constitución, para poder asumir nueva deuda cuando el gasto en defensa supere el 1% del PIB. Este gasto incluye protección civil, seguridad informática y servicios de inteligencia, además de ayuda a lo que describen como estados atacados ilegalmente, en un claro compromiso para continuar apoyando financieramente a Ucrania. Para aprobar estas medidas se requieren 2/3 de los votos en el Parlamento. El Bundestag del periodo legislativo anterior todavía sigue en funciones, con lo que los votos de conservadores, socialdemócratas y verdes serían suficientes. Pero una vez comience la nueva legislatura el 25 de marzo, se necesitará también el apoyo del partido La Izquierda, que si bien es favorable a aumentar el gasto público, rechaza hacerlo en defensa. Tanto la izquierda como la ultraderechista Alternativa para Alemania presentaron recursos judiciales para impedir que el paquete de medidas fuera aprobado por el Parlamento saliente. Ambos partidos alegan que la iniciativa socava la voluntad popular expresada en las últimas elecciones. A finales de la semana pasada, el Tribunal Constitucional alemán rechazó ambos recursos, allanando así el camino hacia la aprobación de la reforma, así como para que el conservador Friedrich Merz lidere el próximo gobierno de coalición. Y en Estados Unidos, varios líderes de la oposición demócrata, incluyendo 3 senadores, exigen que se investigue por corrupción y conflicto de intereses a Elon Musk, el multimillonario, hombre más rico del mundo, a quien Donald Trump ha encargado la tarea de recortar gastos en el gobierno federal. La investigación, exigen los demócratas, debería incluir la decisión de la Administración Federal de Aviación de cancelar un contrato de $2.400 millones con la empresa Verizon para modernizar las comunicaciones del control del tráfico aéreo. También piden investigar el pago a Starlink, la empresa de Internet satelital propiedad de Musk, para ayudar a gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos. Esto escriben los senadores demócratas en una carta enviada al auditor interno del Departamento de Transporte. Y vamos a ir en busca de respuestas con la ayuda de Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, ¿a los demócratas les preocupan los posibles conflictos de intereses de este empresario y asesor especial de Donald Trump? ¿No debería estar Musk sujeto a las reglas federales en este sentido que ya existen para evitar conflictos? Esto es precisamente lo que le piden los demócratas en una carta a la fiscal del Estado, la fiscal general del Estado, Pam Bondi, y además requieren una investigación que determine si como empleado especial del gobierno ha participado en algún caso particular en el que tenga intereses financieros, lo cual contravendría el estatuto de conflicto de intereses incluso por la vía criminal. A los congresistas demócratas les preocupa, según The Guardian, sobre todo la acción de Musk en la Administración Federal de Aviación, que además de los conflictos
contratos que podría tener con Starlink, también es supervisora de otra empresa de Musk, SpaceX. El empresario es contratista de varios departamentos del Estado y también hay varios elementos supervisores que supervisan a su empresa desde el punto de vista regulatorio. A los demócratas también les preocupa que Trump haya despedido al director de la Oficina de Ética del Gobierno y a 17 inspectores que son independientes sin comunicarlo al Congreso. En febrero, y con Musk en el despacho Oval, Trump dijo que habrá mucha transparencia y que cuando haya conflictos de intereses se le va a pedir a Musk que se quede al margen. No obstante, el propio presidente protagonizó hace unos días un acto de apoyo a los coches, a los autos de Tesla de Elon Musk en la Casa Blanca, algo que cualquier empleado de la Casa Blanca no podría hacer. Ana, este papel de Musk en la Casa Blanca, no obstante, y sus comentarios en X están pasando factura a las ventas de Tesla y también al valor de sus acciones. ¿Puede seguir esta caída del valor de Tesla en los mercados? Hoy ha continuado con el mercado al alza. Tesla ha perdido más de un 4,7%. Hay analistas que consideran que la acción sigue sobrevalorada, a pesar de que ha caído un 17% desde las elecciones, eliminando el efecto positivo en la cotización que tuvo la elección de Donald Trump. Y la caída es aún más llamativa si se toma como partida el pico que tuvo el 17 de diciembre. Desde entonces ha caído un 50% y ha volatilizado una capitalización bursátil que ha caído por debajo del $1 billón. Las ventas de Tesla están en fuerte contracción en Europa, en Estados Unidos, también en Asia, y se espera uno de los peores trimestres de la historia de la compañía. Los analistas de JP Morgan creen que la acción podría caer todavía un 50% más. Ana Nieto, Nueva York, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. En Deutsche Welle sigue la información con mi colega Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Nos fijamos en Latinoamérica. Durante febrero de 2024, un total de 40.000 personas habían cruzado la frontera de Costa Rica en dirección a México y Estados Unidos. En febrero de este año, esa cifra se ha reducido 50 veces. La mayoría del tránsito va en sentido contrario, hacia el sur, ahora, por las deportaciones y las restricciones que aplica el gobierno de Donald Trump. La mayoría de los que regresan son venezolanos y colombianos que no pudieron siquiera presentar sus solicitudes de asilo. Ahora les espera un futuro incierto y la pregunta de dónde buscar una nueva vida. Tras más de 2.000 kilómetros recorridos a pie y en autobús desde México, Yexibel, su esposo y un amigo llegan a Paso Canoas, en la frontera sur entre Costa Rica y Panamá. Atrás dejaron el objetivo de instalarse en Estados Unidos y ahora emprenden el regreso. Todavía le sigo echando para adelante y pienso seguir echando para adelante. Voy por mis metas y voy por mis sueños, que es darle una casa a mis hijos, yo montar mi negocio y que mis hijos puedan estar tranquilos. Yexibel recuerda todo tipo de historias de mujeres víctimas de abusos en el trayecto por México. O las matan, si no pagas te matan, si no pagas te violan, te golpean, te maltratan. Su esposo, Wilmart, explica que quieren buscar trabajo en Ciudad de Panamá. Yo soy barbero y mi profesión es cortapelo. Ella hace tatuajes, pero nos están esperando para trabajar en un restaurante. Regresar a Venezuela no es una opción. Otras familias buscan opciones en Costa Rica, donde Migración recibe unas 1.500 solicitudes de refugio por semana. En los últimos 6 años se registraron 218.000 solicitudes, de las cuales 30.000 ya tienen condición de refugio. Los gobiernos de Costa Rica y Panamá acordaron para los migrantes un permiso temporal de 72 horas y el transporte de frontera a frontera. Así lo explicó Omer Badilla, viceministro de Gobernación y director de Migración de Costa Rica. Se llegó a un acuerdo para que las personas que van en el flujo norte-sur, que estén en CATEM, puedan ser trasladados por autobuses panameños y llevados a su albergue en Panamá. Esta familia es parte del 1 millón de personas que migraron de sur a norte en 2024, un éxodo en el que el 30% eran menores de 12 años.
Migrantes, principalmente venezolanos, emprenden el retorno hacia su país desde México, pero ahora Centroamérica se convierte en un punto clave. Muchos de ellos buscan opciones laborales en Costa Rica y también en Panamá, así como en su vecino Colombia. Estos migrantes traen historias que, según nos relataron, de abuso de autoridad y también abuso sexual para las mujeres. Pero ¿qué sucede con la migración de sur a norte? Según las autoridades, acá en la frontera entre Costa Rica y Panamá, disminuyó de 500 personas diarias a menos de 35 después de impuesta la medida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ruth Ferrero es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Nos acompaña a esta hora desde la capital española. Señora Ferrero, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a DW y quisiera comenzar preguntándole por la efectividad de estas medidas. ¿Cómo valora las políticas migratorias que ha seguido Donald Trump hasta ahora en su mandato? ¿Tiene posibilidades de cumplir la promesa de acabar con un problema que gobiernos anteriores no han podido resolver en décadas? Bueno, lo que estamos viendo es que no se atacan las causas primigenias de los flujos migratorios, eso en primer lugar. Lo que se está haciendo es la política del miedo y lo que está provocando es que efectivamente muchas personas migrantes estén regresando a través de lo que se denomina la migración inversa a sus países de origen o de tránsito, porque en muchos casos lo que hacen es que deciden quedarse en México, ¿no? y parar el flujo hacia Estados Unidos. La cuestión es cómo va a trabajar, cómo va a operar el mercado de trabajo norteamericano si hay una reducción drástica de las personas migrantes en ese mercado de trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es una de las claves que veremos durante los próximos meses. Ahora, los países de origen, como México o Venezuela, deben recibir a ciudadanos que consideraban insostenible su permanencia en el país, por eso se fueron. ¿Qué significa esto para los fenómenos migratorios en la región? Bueno, lo que puede pasar es que la ausencia de la llegada de remesas que sostenía una buena parte de estas sociedades provoque, junto con la guerra comercial y arancelaria que está poniendo en marcha Donald Trump, puede provocar una crisis económica en estos países que lo que provoque efectivamente sea una nueva oleada migratoria, un nuevo flujo migratorio de sur a norte. Y esto entiendo que no es algo que para lo que esté preparado ahora mismo la administración. Es verdad que esas medidas represivas están parando e incluso están haciendo que mucha gente retorne. Pero como digo, en situaciones de precariedad, en los países de origen lo que va a provocar es que van a haber nuevas olas migratorias más pronto que tarde. Y esto es algo con lo que estas políticas migratorias, o este tipo de políticas migratorias represoras que no tienen ningún tipo de miramiento con los derechos humanos de las personas migrantes, no contemplan, ¿no? Porque el no atacar las causas primigenias de la migración lo que hace es no es evitarlas, sino poner parches y que esos flujos vayan por otras vías. Habrá que ver cómo se desarrolla esto en el largo plazo. Era la perspectiva de Ruth Ferrero. Muchísimas gracias por estas perspectivas y hasta una próxima ocasión. A ustedes, hasta luego. Buenas noches. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pretende utilizar toda la fuerza del Estado, como lo dijo, para hacer frente a las desapariciones forzadas de personas. Entre las medidas que quiere implementar, destacó la centralización de datos para que exista una base única con información forense de las 32 fiscalías del país. Sheinbaum también pretende fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda con más personal y la adquisición de equipos tecnológicos. Las medidas llegan después de que familias de personas desaparecidas de todo el país protestaran tras los hallazgos en un rancho en el estado de Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció la existencia de un centro de adiestramiento y exterminio del crimen organizado. Y establecemos contacto con Ciudad de México. Allí se encuentra la periodista Andrea Sosa Cabrios para ofrecernos más detalles. ¿Qué tal, Andrea? Un gusto saludarte. ¿Qué tan trascendentales son estas medidas de Claudia Sheinbaum, que dice que usará toda la fuerza del Estado para evitar las desapariciones? ¿Significa acaso que antes no lo estaba haciendo? Bueno, paradójicamente desde 2017 hay una ley contra las desapariciones forzadas que establecía una serie de cosas que se están anunciando ahora nuevamente. El problema es que no se aplica lo que está en la ley. Hay una gran descoordinación entre instituciones en México. No existe al día de hoy, a pesar de que estaba establecido en esa ley, una base de datos centralizada con información genética. Entonces, lo que dijo hoy el Centro de Derechos Humanos, el Centro PRO, Miguel Agustín PRO,
es que lo que hace falta, que son medidas positivas las que se anunciaron, pero que lo que hace falta es el seguimiento. Entonces, antes había algunas de estas cosas. Lo importante va a ser la firmeza con la que se apliquen estas cuestiones que está anunciando hoy Claudia Sheinbaum. Si se hace como se anunció, entonces sí puede ser un paso bastante importante para empezar a identificar a tanta gente que está desaparecida. Todo esto, Andrea, mientras hoy también se dio a conocer que un teléfono celular y una cuenta personal de correo electrónico de Claudia Sheinbaum fueron hackeados. ¿Qué detalles se conocen sobre los posibles responsables y qué nos dice este caso sobre la vulnerabilidad de los políticos mexicanos al más alto nivel? La presidenta Sheinbaum dijo hoy que, bueno, que no se sabe de cuál es el origen y que es difícil saberlo, pero según lo que dijo, el teléfono que fue hackeado es un teléfono que utilizaba desde 2008, ya no para comunicaciones personales, sino que era un teléfono, un número público donde la gente le podía hablar para hacerle peticiones y donde recibe todavía algunas peticiones. Y dijo que la cuenta de mail hackeada es su cuenta de Yahoo, que fue su primera cuenta de correo electrónico. No dijo qué clase de comunicaciones tenía todavía en esa cuenta, pero según dijo, las comunicaciones oficiales se hacen a través de canales oficiales del gobierno mexicano y esos tienen mecanismos de protección en materia de ciberseguridad. Entonces, no se sabe de dónde viene. Apple fue el que le informó al gobierno que había sido hackeado un teléfono de la presidenta y ese teléfono supuestamente no tenía una gran relevancia, pero bueno, sí fue hackeado. Para las comunicaciones oficiales hay otros mecanismos, eso es lo que dijo la presidenta. Andrea Sosa Cabrios, con los últimos desarrollos desde Ciudad de México. Muchísimas gracias por este reporte, Andrea. Que la pases bien. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. Al menos 15 personas fueron arrestadas en Macedonia del Norte en relación con el incendio que se produjo en una discoteca y que dejó 59 muertos y más de 150 heridos. Entre los detenidos se encuentran funcionarios locales y del gobierno central, así como uno de los propietarios del club. Según las autoridades, la licencia de la discoteca estaba falsificada. Estados Unidos inició despidos masivos en medios gubernamentales como La Voz de América y Radio Free Europe. El presidente Donald Trump recortó su financiación tachándolos de sobredimensionados y obsoletos. El director general de DW, Peter Limburg, califica la medida de reacción violenta contra la prensa libre y cree que brinda aún más espacio para la desinformación en países autocráticos. Y antes de irnos, este lunes se celebra el Día de San Patricio, patrón de los irlandeses que conmemoran su legado nacional por todo el mundo. El famoso desfile que cada año recorre las calles de la ciudad de Nueva York rindió honores, como es tradicional, a los cuerpos de policía y bomberos de la ciudad. En Dublín, la capital irlandesa, las bandas de música se vieron eclipsadas por un gigantesco muñeco de 20 metros de longitud representando un tritón como referencia al problema del cambio climático. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse al tanto en dw.com o buscándonos en redes sociales como DW Español. Los acompañó Javier Arguedas junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima. Que la pasen bien.